para el mismo país se tuviera que entregar, por así decirlo, a Estados Unidos. Y que te estuviera ahí presionando, paga, 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 paga. Y todo lo que tú pagaras, se lo van y se lo entregan al enemigo, ¿no? Al invasor, por así decirlo. Imagínate cuánto odio había en contra de ese sistema tributario. Imagínate que aún las personas que cobraban al pueblo de Israel, no solamente te cobraban lo que era el impuesto, digo, si tu impuesto era, por así decirlo, 500 pesos, ellos le aumentaban 300 pesos más para quedárselo ellos. No solamente se conformaban con solamente por cobrar para darle al invasor, sino además le añadían para ellos tener su propia ganancia. Y como tú te has de imaginar, eran personas con muchos recursos, porque parte de ese recurso era mal habido. Y por eso es que cuando la Biblia habla de los publicanos, lo habla desde un punto de vista como unas personas muy perdidas, muy extraviadas, porque por cuanto eran muy odiados, no tenían amigos dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Sus únicos amigos eran los invasores, los romanos. Y si hemos estudiado un poquito acerca de la vida de los romanos, pues no eran las personas más puras que pudiese haber en el mundo, sino al contrario, ellos vivían en deleites, en pecados, en maldades, ¿no? Y si un publicano se rodeaba de romanos, imagínate cómo era la vida de esos publicanos. Eran puestos como la parte más baja que podía caer una persona, un publicano. Y aquí la Biblia dice que este hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos. No solamente era publicano, sino además era el jefe de ellos. Podríamos entender que era mucho más rico. Es como los policías, ¿no? Tú puedes ver algunos policías que a lo mejor son corruptos, si no es que la mayoría, ¿no? Y cuando sacan las mordidas, pues ellos se benefician. Pero el más beneficiado es el que está arriba de ellos, ¿no? El jefe de los policías, por así decirlo, ¿no? Pero dice que este hombre era un publicano y que era jefe de los publicanos y además era rico. Imagínate la escena, como Cristo pasando por la ciudad. Y de pronto una de las personas que moralmente se consideraban más indignas, moralmente, desde el punto de vista de los hombres, era de las personas más indignas. Y de pronto este hombre llamado Zaqueo escucha acerca de Cristo. Y le entra el deseo de conocer quién era Jesús. Es interesante ver cómo él dice, o lo que la Biblia dice acerca de él es, solamente quería saber quién era Jesús. ¿Por qué? Porque él, sabiendo su situación ante su sociedad, no podía aspirar a más. Sabía y había escuchado acerca de Jesús, de su doctrina, de las maravillas que él hacía, de cómo hacía que todo el pueblo tuviesen ideas encontradas. Había unos que estaban a favor, otros en contra, y algunos hablaban de que las palabras que decía Cristo eran palabras de espíritu y de vida, que esas palabras hacían hueco, hacían eco en el corazón del hombre, que esas palabras llenaban los corazones de las personas, que no solamente era una persona, un milagrero como diríamos, sino además las palabras que él decía resonaban en los huecos más profundos del corazón del hombre y despertaba el espíritu de los hombres para poder ver que lo espiritual es muy importante. Y no solamente eso, sino hacía obras, y las obras que él hacía venían respaldadas de parte de Dios. Porque lo que él hacía era respaldado de parte de Dios y además tenía un buen testimonio Cristo Jesús. Todo eso definitivamente llegaba hasta los oídos de toda la gente. Llegaba a través de las personas que estaban en el mercado, en las tiendas, en la calle, las amigas, los amigos, en el trabajo. Se escuchaba acerca de Cristo. Y de pronto cuando él se acercó a Jericó, la gente decía, ya vino a la ciudad de Jericó. Y por ahí le llegó el sonido a sus oídos a este Zaqueo. Cristo está en Jericó. Jesús está en Jericó. Y dice que él ansiaba, deseaba verle quién era. Pero ¿cuál era el impedimento? No podía, a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Dos impedimentos, podríamos decir, humanos. Yo quisiera preguntarte a ti el día de hoy, ¿qué es lo que te impide a ti buscar a Dios? Todos tenemos dificultades, todos tenemos limitaciones,
Todos tenemos obstáculos para venir a buscar a Dios. Incluso el día de hoy lo experimentamos. Estábamos en la alabanza y el sonido comenzó a fallar. Y por eso podríamos desanimarnos y decir, ¿sabes qué? No, ya para qué cantamos, ya para qué seguimos. O a lo mejor cuando vas a venir en la mañana comienza a haber discusiones en tu casa. Y pues ya para qué voy a la iglesia. Y a lo mejor se tardó de más el microbús o la combi, ¿no? O a lo mejor te sientes desanimado, te sientes triste. A lo mejor no te fue muy bien en la semana. O a lo mejor vienes ya todo moralmente desilusionado. Todos tenemos dificultades para buscar a Dios, amigo, hermano, hermana. Todos tenemos dificultades, pero la forma en la cual enfrentemos esas dificultades va a marcar la diferencia en cada uno de nosotros. Si nosotros nos dejamos llevar por las malas opiniones para no ir a la iglesia, si alguien te dice, ¿para qué vas? Y sigues siendo el mismo. Si alguien te dice, ¿sabes qué? ¿Para qué vas? Si mejor quédate conmigo, vamos a ver el partido. Mejor quédate, vamos a ir al supermercado. Todos tenemos dificultades para buscar a Dios. Todos tenemos impedimentos. A lo mejor el día de hoy te levantaste medio mal físicamente, ¿no? Y a lo mejor por eso dijiste, ya no quiero ir. Pero el hecho de que tú hayas venido da a entender que hay un interés mayor en tu corazón. En el caso de Zaqueo dice que él procuraba ver quién era Jesús. Él sabía que por su posición social no podía aspirar a que Jesús le hablara o que lo atendiese. ¿Por qué? Porque en su sociedad era considerado una de las personas más perdidas que había en medio de los judíos. Él era pequeño de estatura y además había una gran multitud. En algunas escenas, cuando lo ejemplifican en la pantalla grande, ¿no? En alguna película de la vida de Cristo, ponen un chaparrito, ¿no? Que está así con la gente aquí y él brincando así, ¿no? Como tratando de ver, imagínate, ¿no? ¿Cómo va a poder, ¿no? Como que ponen el impedimento, ¿no? Y una persona con vestiduras finas, ¿no? A lo mejor con vestiduras caras, podríamos decir, con anillos de oro en sus dedos, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Una de las cosas que sí nos enseña la palabra de Dios, que Zaqueo, aunque tenía a la sociedad en contra, aunque era pequeño de estatura, aunque había mucha gente, él procuraba, él hizo lo posible para encontrarse con Jesús. No se detuvo. Cualquiera podría haber dicho en su lugar, si me presento ante la sociedad, igual y me roban, ¿no? Si me presento ahí en medio de la multitud, igual y me apedrean porque muchos me tienen odio. O podría haber dicho, ¿a qué voy si no voy a alcanzar a verlo? ¿Y para qué voy si no me va a hablar Jesús? Muchas ideas te pueden venir incluso antes de venir a una reunión. Palabras de desánimo, palabras en contra de incredulidad. Y es que tú debes más bien tú eres el que debes de gobernar tu vida y alinearlo a la búsqueda de Dios. No todos lo tenemos fácil. Versículo número 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Cómo solucionó Zaqueo su dificultad? Podemos por un momento pensar lo que estaba haciendo Zaqueo. Decía, me dicen que va a pasar por esta calle. Y agarró y se asomó, ¿no? Antes de que viniera la gente, ¿no? Y ahí hay un árbol. Pues me voy a subir al árbol para poder verle. Amigo, hermano, ¿tenemos esa misma actitud para cuando vamos a buscar a Dios? ¿Tenemos esa misma intensidad cuando disponemos nuestro corazón? ¿Nos levantamos con ese deseo de que nada nos estorbe para buscar a Dios? ¿O nos dejamos vencer por las dificultades que encontramos en nuestro camino? Dice que él vio ese árbol sicómoro, dice, y dice que dijo que se subió. Imagínate a un hombre chaparrito, con vestiduras finas, colgado en un árbol ahí. Ha de haber sido una escena un poco interesante, ¿no crees? Y de pronto viene la multitud. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándole hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo,
Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él se trepa al árbol, está esperando que venga la multitud. Tal vez se hubiera preguntado, ¿y quién de toda esta multitud es Cristo? ¿Quién es? Porque había mucha gente. Multitudes pasaban por ahí. Cuando pasa un candidato tú te das cuenta porque la gente le grita, ¿no? Le echa porras y no sé qué y se viste de manera distinguida, pero Cristo no era así. Cristo era humilde, era sencillo. Incluso la gente a veces cuando no le conocía no lo sabía identificar. La Biblia dice que él, su rostro físico no era con atractivo. Dice en Isaías 53. Él no era una persona con facciones finas o distinguidas. Él era como tú y como yo, como el grueso de los seres humanos, como cualquier otro ser humano. Imagínate él preguntándose, ¿quién de todos ellos es Cristo? Y de pronto ve que alguien se para abajo del árbol. Voltea y le mira. ¿Tú te has puesto a pensar en esa escena? ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría si hubiésemos podido ver la mirada de Cristo hace 2000 años? Lo que significaría para ti y para mí el que Cristo se detenga y que nos quede mirando. Esa mirada que a lo mejor podría escudriñar lo que había dentro de nuestros corazones. Esa mirada que puede ver nuestras tristezas y nuestras alegrías. La mirada de aquel que dijo y fueron creados los cielos y la tierra, que a su palabra se hicieron todas las cosas, que de pronto se detuviera y te mirara cuando tú considerabas que no eras lo suficientemente importante como para que Él te hablara. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que Dios es personal para contigo y para conmigo, y que el Señor nos está buscando a nosotros, en particular a ti y a mí. No es un Dios del montón, es un Dios particular, que si el día de hoy estás aquí, es porque Él despertó tu corazón para que vinieras. No eres una obra del montón, no eres una parte de la multitud, de la turba para Dios. Dios en particular se procuró tratar contigo, hablarte, convencerte, mover las circunstancias de tal manera que hoy vinieras a escuchar la palabra de Dios, y cada domingo hace lo mismo. Es emocionante pensar cómo Dios piensa en cada uno de nosotros en particular. Dice que deteniéndose, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Qué sorprendente pensar que Dios conoce tu nombre, ¿no crees? Qué sorprendente es pensar que Cristo no fue alguien que pasó y lo trató como alguien más de la multitud. Le habló por su nombre. Le dijo, Zaqueo. Y Zaqueo se debe haber quedado, yo creo que así con la boca abierta, ¿no? ¿Me está hablando a mí? ¿Me está mirando a mí? ¿Sabe mi nombre? Debe haber sido impresionante para él. Muchas cosas suceden en el corazón del hombre cuando Dios trata con él. La Biblia a veces nos relata la historia, pero en el corazón del hombre suceden muchas cosas. Cosas que a lo mejor nosotros, no podemos darnos cuenta de lo que Cristo está haciendo. Y le dio un mandamiento, le dijo, Zaqueo, date prisa. Fíjate el mandamiento de Cristo. Zaqueo, date prisa. ¿Por qué se tenía que dar prisa? Desciende, o sea, ya bájate de ahí. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Posiblemente Zaqueo ese día se levantó como cualquier otro día. Alguien decía, como aquel ciclo en el cual los seres humanos estamos. Ese ciclo interminable que a veces hasta se puede volver tedioso nuestra existencia. Otro día más, otro día más, otro día más, otro día más. Y a veces es tan monótona nuestra vida que a veces decimos, ¿qué era especial hoy en día? ¿Qué razón hay para que me levante el día de hoy? Y a veces, la verdad que a veces como seres humanos no queremos ni levantarnos. Probablemente Zaqueo se levantó con esa actitud. Salió y escuchó acerca de Cristo.
No tenía la esperanza de ver a Cristo, pero se esforzó. No tenía la esperanza de que Cristo le hablara, pero le habló. No tenía la esperanza de que Cristo posara en su casa. Y ese día, él tuvo la oportunidad de recibir a Cristo en su propia casa. ¿Sabías tú que el encuentro con Cristo así es? A veces es impredecible. A veces de la forma en la que tú menos te esperas sucede. ¿Qué pasaría si Cristo te dijera el nombre con el que te llames? Date prisa, hoy es necesario posar en tu casa. ¿Qué encontraría Cristo en tu hogar? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontraría? ¿Paz, tranquilidad? ¿O habría pleitos? ¿O habría discusiones? ¿O habrá cosas que no le agraden de tu hogar? ¿Qué encontraría Cristo en tu hogar? Si Él dijera, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una de las cosas que caracterizaron a este hombre es que aunque era de las que socialmente estaba más perdida, tuvo una disposición inmediata para atender al llamado. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, somos dados a postergar ese llamado. Decimos, hoy no, Señor. Hoy estuvo muy bonita la reunión, estuvo muy bonito los cantos, Dios me habló. Pero hoy no, Señor, hoy no me puedo entregar. Tengo una fiesta delante, tengo que ir con mis amigos. Tengo que terminar esto o aquello. Y no puedo atender al llamado, Señor. Es que va a haber un concierto, es que va a haber un programa televisivo. Señor, yo no me puedo entregar a ti. La forma en la cual respondemos a ese llamado se va a ver reflejado en los resultados de tu propia vida. En la medida que tú menosprecies el llamado de Cristo, en esa misma medida ese llamado se irá quedando. Y al rato vas a terminar frío o hasta peor de como llegaste. Es importante que tú respondas al llamado de Cristo cada vez que escuchas que Él te llama. Y el llamado no solamente es a decirle, sí, Señor, sino también obedecer lo que el Señor te está guiando y hablando en lo particular. Este hombre dice que el versículo número 6 dice, entonces él descendió a prisa. Imagínate un Zaqueo bajando, casi raspándose en el árbol y bajándose a toda prisa. ¿Por qué? Porque el maestro iba a su casa. Amigo, hermano, el tener a Cristo es un privilegio. El que Cristo entre y ordene tu hogar es un privilegio que no deberías de postergar nunca en tu vida. Si tú estás escuchando el llamado de Dios, es necesario que tú atiendas a ese llamado el día de hoy. Zaqueo era de las personas moralmente inaceptadas en medio de su sociedad, pero cuando escuchó la esperanza, no vaciló. Estuvo dispuesto a recibir a Cristo. Dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso de a prisa me puedo imaginar hasta un Zaqueo casi corriendo, ¿no? Mandando a uno de sus siervos, ve y prepara la comida, ve y prepara a los siervos para que la casa esté adecuada para recibir al maestro. Y dice que le recibió gozoso. Imagínate ese hombre Zaqueo recibiendo a Cristo en su hogar, dándole la bienvenida, dándole el lugar preferencial en su casa. Qué hermoso habrá sido haber visto esa escena, ¿no crees? Cristo viene a la vida de este hombre, entra de manera inadvertida, y del momento que Él llega y el hombre comienza a responder a ese llamado, cambios comienzan a suceder en el corazón de él. Era un hombre insensible, Zaqueo, porque le cobraba a los suyos y si era necesario los metía en la cárcel. Era un hombre altanero porque tenía posibilidades económicas. Era un hombre egoísta porque no ayudaba a los necesitados.
porque no le importaba lo que su sociedad dijera. Era un hombre terco. Pero ese día sucedió el cambio más inesperado en el corazón de Zaqueo. Versículo número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fíjate, esa era la visión que tenía la gente acerca de Zaqueo. Es un hombre pecador, ¿para qué Cristo le hace caso? Cristo, que es santo, ¿por qué tiene que meterse en la casa de ese hombre pecador? Déjame decirte algo, amigo. Nadie es lo suficientemente limpio en su propia fuerza como para decir que merece que Cristo lo visite. Ningún ser humano puede decir eso. Nadie. Porque cuando comienzas a escudriñar tu vida a la luz de la palabra de Dios, te das cuenta de todo lo que estaba allí escondido y que a lo mejor tú no lo has logrado ver. Porque sí, ante los ojos de los hombres nos podemos mostrar buenos, nos podemos mostrar dignos de que el Señor nos hable, pero ya cuando comenzamos a escudriñar y darnos cuenta que no solamente los ladrones, no solamente los que roban, no solamente los que secuestran son culpables ante Dios, sino también los mentirosos, los que guardan rencor en su corazón, los que tienen pensamientos sucios, impuros, los que codician con los ojos, los que le dicen malas palabras a su prójimo, son también culpables delante de Dios. Y conforme va entrando la luz de la palabra de Dios, va alumbrando cada área de tu corazón y te das cuenta que el corazón del hombre es oscuro, oscuro en gran manera y perdido grandemente. Y como dice la palabra en el libro de Jeremías, perverso en gran manera y engañoso. Porque te hace creer que es bueno, que es noble, te hace creer que todo lo hace bien, pero en realidad es una doble intención del corazón del hombre. Versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuchemos lo que dijo este hombre: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Los frutos que comenzaba a dar este hombre llamado Zaqueo son frutos de una persona que había entendido el llamado de Cristo. Eran los frutos de una persona que estaba dispuesta a arrepentirse y a creer en el Señor Jesús. Y eso es un tema muy importante que el día de hoy quiero que podamos de alguna manera estudiar un poco más detenidamente. Porque el día de hoy cualquiera dice ser cristiano. El día de hoy cualquiera dice conocer a Dios. Cualquiera dice tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero en la mayoría de los casos hace falta algo llamado conversión, nuevo nacimiento, salvación. Es lo que hace falta mucho en medio de nuestra sociedad. Hoy todos dicen que Dios es su Padre, pero realmente no lo demuestran con sus hechos. Hoy muchos dicen tener una religión, la que tú quieras ponerle, pero la gente no ha cambiado su vida. Y lo que vemos en la vida de Zaqueo es que de inmediato, cuando tuvo un encuentro con Cristo, hubo un cambio inmediato en la vida de esta persona. De inmediato vemos a un hombre que antes era una persona que era dura, que era cruel, y ahora está diciendo que la mitad de sus bienes da a los pobres. No era poquito lo que Zaqueo tenía de dinero, no eran unos cuantos dólares, era una fortuna grande la que él tenía guardada. Era, por así decirlo, económicamente hablando, su futuro, su retiro, diríamos hoy en día, ¿no? Y él de pronto se acerca a Cristo y le dice: Señor, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Era un dineral. En otra parte de la escritura vemos a un hombre que era rico y que Cristo le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste, no lo quiso hacer. Porque cuántas veces nuestro corazón se apega a lo material, ¿verdad? Cuántas veces nuestro corazón quiere retener lo poquito que tenemos. Y a veces lo retenemos a costa de nuestra espiritualidad. O sea, estamos dispuestos a hacer nuestro negocio los días domingo y no venimos a la congregación por hacer nuestros negocios.
estamos considerando más importante nuestra economía que Dios. Y aquí este hombre de pronto desde su propia iniciativa dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y después que sigue diciendo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si a alguien le he robado, si a alguien le he hecho un fraude, si le he robado 2,000 pesos a alguien, por así decirlo, 4 veces son 8,000. Si a alguien le robé 2,000, le voy a dar 8,000. Se lo regreso cuadruplicado. Este hombre comenzó a dejar su avaricia, comenzó a dejar su egoísmo de manera inmediata. Y Cristo lo afirma. Versículo número 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cristo le hizo alguna especie de examen teológico para saber si Zaqueo ya era salvo? ¿Si conocía los términos teológicos? ¿O si pertenecía a alguna iglesia? No, lo que Cristo declaró fue por los frutos que estaba dando Zaqueo, por los hechos, la forma en la cual se estaba manifestando en su vida, porque estaba dejando atrás su vida pasada, estaba renunciando a la avaricia y al egoísmo, estaba renunciando a ese estilo de vida y estaba declarando públicamente su fe en el Señor Jesús, porque le dijo Señor. ¿Sabes tú que para los judíos la palabra Señor, según el contexto de la Biblia, es mucho más fuerte que solamente como lo manejamos en el español? En el español decimos a cualquiera Señor, pero en el contexto de la Biblia Señor significaba dueño o maestro de mucha categoría, un gran Señor, por así decirlo. Por eso le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo regreso cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabes algo? Hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero los frutos que están dando son malos, son amargos, son malos ejemplos. Distan mucho del ejemplo de Zaqueo, que estuvo dispuesto a dejar su vida pasada atrás. El día de hoy hay muchos cristianos que al contrario están pensando más en el dinero y en la prosperidad. El día de hoy abundan cristianos que dicen ser cristianos, pero que incluso hablan con groserías en su casa, ¿no? El día de hoy hay muchos que dicen ser cristianos, pero ven todo tipo de maldad en la televisión. Muchos que dicen ser cristianos y andan ahí metiéndose en negocios turbios, ¿no? Que no agradan a Dios, en pleitos, en majaderías. No hay esa conversión, no hay ese cambio. Y eso es lo que quisiera que el día de hoy pensaras muy bien en tu corazón. Tiene que haber un cambio en tu corazón, si es que verdaderamente has conocido a Cristo. Tiene que haber un cambio de rumbo en tu vida. Tiene que haber un cambio de dirección. Tiene que haber otro tipo de frutos en tu corazón. Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si los frutos son buenos, es que el árbol es bueno. Si los frutos son malos, es que el árbol es malo. Pero ¿sabes cómo puedes cambiar de un corazón malo a un corazón bueno? Ese es el gran tema de la Biblia. No es solamente que la Biblia venga y te comience a llenar de un montón de mandamientos y que te diga, ay, tú sabes cómo los guardas. No es que Dios te rodee de mandamientos y te diga, tienes que llevarlos todos y tú solito, no. Dios ha provisto un camino, Dios ha provisto un medio para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ese camino es sencillo si tú lo sigues. Ese camino puede ser transitable para cualquier persona. Y esas es las buenas nuevas de la salvación. Que el camino tú lo puedes andar, que tú puedes caminar por él. Que Dios quiere hacerlo en ti. Dios ha dispuesto este lugar, ha dispuesto su palabra, ha dispuesto personas que oren por ti para que tú puedas entender que Dios quiere cambiar tu vida. Que Dios quiere que comiences a dar buenos frutos, pero que Él está dispuesto a ayudarte a ti.
que no lo vas a hacer solo, que no es en tus fuerzas, que no es en tu sabiduría, que no es en tu determinación. Sí, tú debes dar el primer paso, eso sí es cierto, pero que sin embargo Dios está dispuesto a ayudarte. Yo me acuerdo hace muchos años, yo era un joven de 17 años, que se la vivía los domingos en la iglesia, y entre semana era una persona completamente diferente. Pleitos en casa, rebeldía en mi corazón. Pero un día Dios me habló, me dejó entender mi responsabilidad de todas las oportunidades que había dejado ir. Me hizo ver que solamente tenía una oportunidad de corregir mi vida y que esa oportunidad era ese momento y que no había después. ¿Has considerado tu vida a la luz de la eternidad, amigo? ¿Ah? ¿Has considerado tu vida a la luz de la eternidad? No te lo deseo, pero hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Qué pasaría si eres llamado a la eternidad? ¿Estás listo? ¿Qué cuentas le entregaríamos al Señor? Si de pronto sucediera lo que dice el libro de Apocalipsis, que en el cielo, dice, fue quitado todo y solamente un trono blanco, y el que estaba sentado ahí se llamaba Justo y Verdadero, y que todas las naciones fueron presentadas delante de él, y conforme iba pasando uno por uno, los libros eran abiertos, el libro de las obras, y que de pronto los libros estuviera escrito todo lo que has hecho y todo lo que has dicho, tus acciones, tus intenciones, todo, sin fallar ni una sola. Y que de pronto te presentaras delante de Dios y Dios te preguntara, mira, aquí está escrito esto, y tú tuvieras que responderle al Señor. ¿Qué le responderías? Le dirías, Señor, es que ese día no hubo micro para ir a la iglesia. Es que ese día me sentía... No vas a poderle decir eso al Señor. No vas a poder presentar así delante de Él. Por eso es que cada vez que nos reunimos es de suma importancia que vengas buscando lo espiritual. Cada vez, cada domingo se dan estudios de la palabra de Dios con ese mismo fin de que tú puedas conocer el camino hacia Dios. Y por eso debemos poner todo de nuestra parte para entender, comprender y estudiar. ¿Me puedes acompañar al libro de Isaías, capítulo 55, versículo número 7? Isaías, capítulo 55, versículo número 7. Vamos a leer un texto muy importante en la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, Isaías 55, 7, es un llamado de Dios, dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el llamado del Evangelio. Comienza diciendo, deje el impío su camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios si tú no has encontrado todavía el camino hacia la salvación? ¿Cuál es la orden de Dios y el llamado de Dios si es que tú quieres poner tu vida en orden delante de Dios? Primeramente Dios te dice, deja tu camino. ¿Cuál camino? Se está hablando aquel camino que desagrada a Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra impío, no lo utiliza como una forma de ofender a alguien, sino claramente se está refiriendo a una persona que no tiene piedad en su vida. Que está lejos de Dios y que no ora, no lee. Posiblemente ora y lee cada Semana Santa o cada Año Nuevo, ¿no? Pero una persona que no tiene piedad en su vida.
Podrá decir que conoce de Dios, pero no hay piedad, no hay búsqueda de Dios seria en la vida de esta persona. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No solamente es un cambio por fuera, amigo, es un cambio desde adentro, desde el corazón. No solamente su camino, sus pensamientos, porque cuántos pensamientos pasan por nuestra mente cuando no estamos caminando con Dios, cuántos pensamientos desagradables a los ojos de Dios pasan por nuestra mente. Y nosotros nos deleitamos como humanos a deleitarnos en esos pensamientos. Una vez decía una persona, imagínate que por medio de la tecnología se te pudiera poner una pantalla acá arriba y que en esa pantalla apareciera todo lo que estás pensando. Yo creo que algunos harían hasta lo imposible para que esa pantalla hiciera cortocircuito, ¿no? Porque no quisieran que se viera lo que estás pensando. Imagínate todas las cosas que tú estarías ahí pensando y todo el mundo lo vería. ¿Cuántas cosas se ocultan en el corazón del hombre? Rencores, codicia, majaderías que no dices, pero que te muerdes la lengua para no decirlas. ¿Cuántas cosas hay ocultas en la vida y en el corazón del ser humano? Por eso la Biblia dice, del mandamiento de Dios, no solamente deja tu camino, sino también el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor de todo corazón. ¿Será acaso que la Biblia nos dice que Dios puede ceder ante el pecado y permitir que una persona siga en su pecado y que Dios la perdone aunque siga haciendo lo malo? ¿Será acaso que la Biblia nos enseña que Dios puede ceder a los pecadores? ¿Puede ceder ante la voluntad del hombre y dejarlos que sigan haciendo lo malo y Él darles su perdón? La Biblia nos da a entender que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. En ningún momento Dios está ofreciendo una salvaguarda para que el hombre siga haciendo lo malo. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Dice así. Es un texto que debemos siempre tener presente en nuestra vida. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para lo malo, vas a recoger cosas malas. Si tú siembras para lo espiritual, vas a recoger cosas espirituales. Dios no puede ser burlado. Hay gente que cree que puede burlarse de Dios. Hay gente que cree que puede vivir una doble vida, ¿no? Una apariencia de que está caminando con Dios y en realidad no está caminando con Dios. Que es una persona los domingos, pero es una persona muy diferente el lunes, el martes, el miércoles, ¿no? ¿Quién eres tú en realidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú realmente? O sea, por un momento haz a un lado cualquier apariencia que hayas querido guardar y sé sincero para contigo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué frutos estás dando delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios puede recoger de fruto de tu vida? Dios no puede ser burlado. No podemos engañarlo, no podemos guardar una apariencia, no podemos hacerle creer que sí vamos a obedecer y no obedecer. Él lo ve, lo conoce, lo sabe. Dice el salmista, aún la palabra no está en mi boca y tú, Señor, ya la sabes toda. Mis pensamientos, mis más íntimos pensamientos, tú los conoces, Señor. Imagínate, ¿cómo nos podemos ocultar de Él? Podemos ocultarnos de los hermanos, ¿no? Pero de Dios nunca. Dice que sus ojos examinan el corazón de los hombres. Continuamente Dios está leyendo tus intenciones, tus pensamientos, tus acciones, y no necesariamente cuando vengas a la iglesia, todos los días, en todo momento. Él conoce lo que hay dentro de ti. Pero eso es también una verdad que aunque parece terrible por momentos, porque dices, Dios conoce todo, no es posible.
pero también es una hermosa verdad. Porque así como Él conoce todo, también sabe cuando ya te cansaste de vivir como vives. Porque Él como conoce todo, también sabe en qué te has atorado. Así como conoce todo, sabe cuál es tu situación y Él quiere ayudarte. Él te conoce como nadie en este mundo. Conoce aquellas tristezas, las veces que has llorado, las veces que te has decepcionado. Conoce tus alegrías, conoce tus triunfos. Conoce tu personalidad, conoce tus habilidades, pero también conoce tus defectos. Él lo conoce todo de ti. Y Él lo que quiere es ayudarte. Él quiere sostenerte y levantarte. Qué importante es que tengamos en cuenta que si que decidimos que Dios nos ayude, tiene que ser a la manera del Señor, no a la manera de nuestra. Y lo que Él nos está pidiendo es, deje el hombre su mal camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 9. Primera de Juan 3:9, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está definiendo la naturaleza, está definiendo la obra que Dios hace en el corazón de los hombres. El día que tú te entregues a Dios, que te rindas a Dios, que le pidas perdón a Dios por tus pecados, que decidas dejar tu vida pasada y abandonar tus pecados, la Biblia dice que ese día Dios viene, te perdona, te limpia y cambia tu corazón. Y eso es una obra que Dios todavía lo sigue haciendo en nuestros días. La promesa de que tu corazón va a ser cambiado y la obra que Dios va a hacer es poderosa. Aquí dice la palabra de Dios que todo aquel que es nacido de Dios, que Dios le dio una nueva vida, una vida espiritual, no practica el pecado, no hay pecado en su vida. No es común encontrar a una persona que realmente haya nacido de Dios y que esté con pecado, no lo hay. Llegará a caer en alguna ocasión, pero será en un año o en 2. Y eso algunos hasta podrían soportar más. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Imagínate tu vida. ¿Cómo sería tu vida si pudieras ser libre de tus pecados? Tus pecados son los que te traen problemas en tu casa. Tus pecados son los que hacen que tu vacío se ahonde. Tus pecados son los que te han descalabrado una y otra vez. Tus pecados son los que te alejan de Dios. Tus pecados son los que te hacen sentir miserable. Porque cuando estás delante de la gente aparentas estar bien. Pero cuando estás en tu cuarto te das cuenta de tu triste realidad. De que no tienes a Dios, de que necesitas su ayuda. Ante la gente podemos aparentar 1000 cosas, pero delante de Dios somos lo que somos. Y si Dios te libra del pecado, cuán bienaventurado serías. Se quitaría el vacío del corazón, se quitaría la conciencia manchada. Podrías orar y Dios te escucharía en ese momento. Tendrías paz en tu corazón. Podrías tener buena relación con tu familia. Serías respetuoso. Los amarías, te preocuparías por ellos. ¿Por qué? Porque de ese corazón nuevo emanan nuevas cosas. Una nueva canción sale de ese corazón. Porque es obra y poder de Dios. La obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, redarguyendo y cambiando esa vida. ¿No está escrito en el libro de Jeremías? Os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra de vosotros, para que andes en mis estatutos, para que los guardes, para que los pongas en prácticas, y me serás por pueblo y yo te seré a ti por Dios. Me serás por pueblo. Ya no más en apariencia, sino en verdad serás pueblo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué?
porque la simiente de Dios permanece en él, la obra de Dios permanece en él y no puede pecar. No va a pecar, va a tener temor de Dios, va a tener amor hacia Dios y eso le va a impedir pecar en contra de Dios. Preferirá 1000 cosas antes de pecar. Preferirá quedar mal ante la gente, pero no va a pecar contra Dios. Preferirá sufrir si es la voluntad de Dios, pero no va a pecar en contra de Dios. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora imagínate cómo quedan aquellos lugares que dicen ser cristianos y que defienden a capa y espada su derecho a pecar. Ha habido lugares como este, así que hermanos, levanten las manos, ¿cuántos pecaron el día de hoy? ¿Verdad que no podemos ser libres del pecado? ¿Qué es lo que están declarando? Que los que están ahí, que levantaron la mano, ni siquiera han conocido el nuevo nacimiento. Si tú encuentras un lugar así, te están declarando que ellos ni siquiera conocen a Dios. Ni siquiera lo conocen, porque si lo conocieran, sabrían la obra de Dios en el corazón del hombre. Pero por cuanto lo desconocen, lo ven desde un punto de vista humano y carnal. Como ellos no han podido ser libres, piensan que nadie puede. Y hasta tuercen textos, ¿no? No, hermano, es que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. La Biblia no está diciendo que sea las veces que cae el justo sean pecado. Está diciendo el justo, no el pecador. No dice 7 veces cae el pecador y 7 veces se levanta. No está diciendo eso. 7 veces cae el justo, o sea, alguien puede tratar de hacerle daño al justo 7 veces y 7 veces se va a levantar con la ayuda de Dios. Pero es importante que nosotros entendamos estos principios, porque en primer lugar es el camino hacia Dios y en segundo lugar nos van a ofrecer discernimiento para saber lo que podamos llegar a escuchar cuando alguien nos trate de hablar acerca de Dios. Sabremos tener ese discernimiento y sabremos qué persona tenemos delante de nosotros. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia que Dios haya perdonado a alguien que persiste haciendo lo malo. No hay ni un solo ejemplo. Todas las personas que fueron perdonadas en la Biblia, o ellos declararon que ya no querían seguir en ese camino de pecado, o Cristo les dijo, vete y no peques más. A cada uno de los que se le ofreció la salvación, era con la condición de que caminaran conforme a la voluntad de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, es un texto un poco fuerte. Dice así la palabra del Señor: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Amigo, hermano, hermana, el estar frente a un púlpito es una responsabilidad muy grande delante de Dios. Aquí está diciendo, si yo te dijere, ve y amonéstalos, y tú no lo haces, y ellos perecen, tú tienes la responsabilidad. Versículo 19, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad,
y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. La labor de las personas que predican es recordarle a la gente la voluntad de Dios, las advertencias, los peligros, las bendiciones, las promesas, pero son todo el consejo de Dios. No podemos solamente hablar de puras promesas. No podemos solamente decir, ¿sabes qué? Esto y esto de la promesa de Dios. Sí, se tiene que hablar, pero se tiene que hablar de todo. De que hay responsabilidad en el que predica, pero también en el que escucha. Hay una responsabilidad, cada quien tiene su responsabilidad. El que viene y se presenta aquí tiene que buscar a Dios con sinceridad y encontrar cuál es la palabra de Dios para las personas. Y tiene que conservar su vida en santidad y tiene que buscar a Dios y tiene que estudiar la palabra de Dios, venir preparado. Pero también la persona que escucha tiene la responsabilidad de retener la palabra, no solamente ser oidor olvidadizo, sino ponerla en práctica. Esa es la responsabilidad del que escucha. Es una responsabilidad compartida. Ser favorecido con un sentimiento de perdón divino, pero mientras la persona sigue permaneciendo en lo malo, lo único que haría es confirmar a las personas en su mal camino. Imagínate una persona que está caminando mal delante de Dios y que de pronto sintiera que Dios lo perdona, pero que puede seguir haciendo lo malo. Esa persona no va a tener ningún temor de Dios, va a seguir haciendo lo malo. No va a detenerse de hacer lo malo. Eclesiastés capítulo 8, versículo número 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo número 11. Dice así la palabra de Dios: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto, en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando no hay un castigo, cuando no hay una consecuencia, el hombre sigue haciendo lo malo y no hay nada que lo pueda detener. Si de pronto Dios dijera, ¿sabes qué? Los perdono a todos y ya no me debe nada, ¿tú crees que las personas se corregirían? El que roba va a seguir robando. El que secuestra va a seguir secuestrando. El que mata va a seguir matando. Pues Dios me perdonó, me va a seguir perdonando. Por ahí está la idea, ¿no?, de que Dios va a perdonar a todos en el último momento. Eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia al contrario dice que los seres humanos tenemos una oportunidad que no merecemos y que en el momento que la escuchamos tenemos que responder a ese llamado, porque también la Biblia nos dice que esa oportunidad puede pasar. Cuando Cristo le decía a los judíos, dice que vio Jerusalén y lloró y le dijo, ¿cuántas veces, Jerusalén, he querido recogerte como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. No lo conoció porque no podía, más bien porque no puso atención. El tiempo de Dios es un tiempo medido. Nuestra vida en esta tierra está medido. La diferencia es que no sabemos cuándo va a ser. Dios quiera que tengamos muchos años, ¿verdad? Pero no lo sabemos. No sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Yo mismo no sé si dentro de 8 días voy a estar en una reunión como esta. No lo sé. Dios quiera que sí, ¿no? Pero yo debo de vivir preparado por si Dios me llama. Tú no lo sabes. Tú debes de vivir preparado por si Dios te llama. Sabemos y hablamos de la venida del rapto del Señor de la iglesia. Tú no sabes si puede ocurrir en mañana o pasado. Tú no lo sabes. Tú no puedes arriesgarte a ver qué pasa. Tú no puedes vivir así descuidadamente. Volvamos otra vez a Isaías 57.
55, perdón. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Volvamos otra vez a ese texto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando la Biblia habla del camino, ¿a qué se refiere? Porque dice, deje el impío su camino. ¿A qué camino se refiere? En primer lugar se refiere a ese camino tan habitual que a veces la gente ya se ha hecho. Para la gente a veces cuando no busca de Dios, se le hace común meterse en negocios chuecos, comprar cosas robadas. Para ellos es común decir malas palabras. Para ellos es común rayársela a la gente en la calle, pelearse. Para ellos es común todo eso. Un camino habitual. Luego hay gente que cuando comienza a buscar a Dios dice, hermanos, que ya estoy tan habituado a las groserías que ya ni las puedo dejar decir. Ya salen de manera automática, pero es que el corazón está lleno de eso. En todo caso tendría que llenar su corazón de buenas palabras, de bendiciones, para que deje de salir lo malo de dentro del corazón. Cuando la Biblia dice, deje el impío su camino, se está refiriendo a ese camino tan habitual, a las costumbres que son apartadas de Dios, aquellas cosas y principios que rigen nuestra vida. A veces para los jovencitos ya es normal vivir en rebeldía, ¿no? Y como que hasta lo ven como algo bueno, ¿no? Es que es joven, tiene que ser rebelde. ¿Dónde dice la Biblia que un joven debe ser rebelde? En ningún lado. Al contrario, la Biblia dice que a los hijos deben de estar sujetos a sus padres en el Señor. Y que desde el momento en que un joven, desde que un niño deja de ser niño y comienza a ser joven y despierta moralmente, desde ese momento ya es responsable ante los ojos de Dios por sus acciones. Y también tiene que presentarse delante de Dios. Un niño todavía no, porque de alguna manera todavía está en ese desarrollo de su moral, de su mente todavía. Pero imagínate un joven que ya ha despertado, que ya ha pasado de ser niño a ser joven, que ya sabe lo bueno y lo malo, que ya sabe distinguir, que su conciencia ya le dice, estás haciendo mal. Ya somos responsables de ese momento delante del Señor. Deje el impío su camino. Deja todas aquellas cosas que te apartan y que desagradan a Dios. Palabras, actitudes que son pecado, malas palabras, maldiciones, programas de televisión que desagradan a los ojos de Dios. Luego a veces la gente está viendo ahí novelas donde hay traición, donde hay muerte, donde hay adulterio. Todo tipo de pecados hay allí. Y luego te maravillas, ¿por qué no puedo caminar con Dios? Pues estás llenando tu corazón de todo eso. ¿Cuál es el principio que leíamos hace rato? Lo que siembras es lo que cosechas. Si tú vives en un medio donde solamente te enseñan a hacer lo malo, así vas a ser tú. Eso va a fluir de tu corazón de manera natural, porque tú mismo estás dejando que se siembre en tu corazón. Tienes que quitar ese estilo de vida. Por eso dice, deje el impío su camino. Pero también ese camino se refiere que en ocasiones a veces la gente hasta lo ama, ¿no? Como que ama ese camino. Es que hermano, ¿cómo cree que voy a dejar estos negocios? Son los que me dejan el dinero. ¿Cómo cree que voy a hacer eso? ¿Cómo cree que voy a dejar de vender robado? Ya hasta como que tienen hasta como nostalgia, ¿no? Como que ya hay un sentimiento como de tristeza, ¿no? Es que lo voy a extrañar, hermano, ¿cómo cree? Es como cree que no voy a juntarme con mis amigos con los que me emborrachaba. Pues te están llevando a la borrachera, te están destruyendo, están haciendo que gastes la quincena nomás en cosas que no conviene. Pero a veces la gente no quiere dejar ese camino. Y a veces muchas personas, por los malos amigos que tienen, por eso no pueden caminar con Dios.
porque tú eres lo que los amigos estén alrededor tuyo. ¿Cómo dice ese dicho? Dime con quién andas, te diré quién eres. La Biblia dice, lo que siembras es lo que cosechas. Si tienes malos amigos, te van a alejar de Dios. Amigos que te invitan a la borrachera, amigas que te invitan al chisme, amigas que te invitan a la inmoralidad, a que te sigas tomando fotos de manera inmoral o provocativa y estén compitiendo unas con otras, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. Pero si buscas una compañía que te estimule a buscar a Dios, te va a ayudar. No es suficiente solamente con confesar nuestras faltas delante de Dios. Dice, deje. ¿Cuántas personas se quedan solamente en confesarle a Dios sus pecados y declarar que Dios ya les perdonó, pero no dejan ese camino? No es suficiente solamente con decir que lo lamentamos. No solamente decirle a Dios, perdóname por haber hecho tanto daño a mis hijos. No es suficiente. Tienes que comenzar a hacer lo contrario. Si eres una persona que dabas mal testimonio en tu casa, ahora tienes que buscar dar ese buen testimonio a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Eres una persona que eras mal hablada, ahora tienes que hacer lo contrario. Buscar que las cosas que digan sean de edificación, sean de bendición. Buscar animar y fortalecer a los demás. Hacer lo contrario. Imagínate una persona que deja solamente de robar, pero ahí tiene en su casa todo lo que se robó, ¿no? Tienes que dejar de hacerlo. Tienes que regresar lo que no es tuyo. Tienes que voltearte a Dios de todo tu corazón. Hay personas que se hacen ese propósito, hermano, sí lo voy a hacer. Sí, voy a corregir mi vida, voy a ponerme a cuentas con Dios, pero siempre están en ese estado. Lo ves dentro de un mes, 2 meses, sí, hermano, yo me voy a poner a cuentas con Dios. Y no hay dar ese paso. Parece ser que quieren pasarse la vida en ese estado de quererse entregar a Dios y nunca lo hacen, nunca lo terminan haciendo. Algunos todavía con nostalgia van despacio, como que no queriendo. Sí voy a dejar de hacer eso, pero poco a poco, hermano, poco a poco lo voy haciendo. Poco a poco voy a dejar de robar, poco a poco voy a dejar de estar diciendo maldiciones. Poco a poco, hermano, a mi paso. La Biblia dice que no. O dejas o no dejas tu camino. Lo haces o no lo haces. Y hasta que termines, solo entonces es cuando se te da la hermosa promesa que dice aquí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y después dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón no está garantizado para el que medio quiere. No está garantizado para el que solamente confiesa sus pecados pero no cambia. El perdón no está garantizado para una persona que asiste solamente pero no pone en práctica la palabra de Dios. La condición que da la palabra de Dios, deje su camino, deja tus malos pensamientos, vuélvete a Dios de todo tu corazón, ríndete a los pies de Jesús. Y entonces el Dios nuestro será amplio y será misericordioso contigo. Y es una promesa que está sellada con la palabra del Dios inmutable. En ese día Dios promete perdonarte y limpiarte y cambiar tu corazón. Pero hasta que no suceda esto, tú no puedes acceder a la bendición. El cual, vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay una palabra que la Biblia utiliza para hablar del arrepentimiento y es la palabra metanoia. Recordemos que la Biblia
En el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. Y se usa esa palabra cuando Cristo dijo arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo utilizó esa palabra, metanoia. Y el significado de esa palabra es cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Dejar atrás lo pasado y darle un giro a tu vida, un giro de 180 grados. Cambiar de camino, dejando atrás tus pecados, sintiendo tristeza y pesar por haber actuado mal. La esencia del arrepentimiento es dejar de hacer lo que estabas haciendo mal. Si una persona estaba en un negocio que era fraudulento, la forma de arrepentirse es dejar de hacerlo y comenzar a hacer lo contrario, trabajar de manera honrada para poder suplir a tu familia. Si antes era una persona que era mentirosa, va a dejar de mentir y ahora va a decir la verdad. Si antes era una persona que le gustaba maldecir, va a dejar de decir esas maldiciones y ahora va a buscar bendecir a su familia. Si era una persona que guardaba rencor en su corazón, va a dejar de hacer eso y ahora con la ayuda de Dios va a buscar perdonar a sus agresores. Y ese tema es un tema bastante amplio, pero eso es lo que significa el arrepentimiento. Si una persona va con Dios y le confiesa sus pecados y llora y se humilla, pero no cambia, esa persona no se ha arrepentido todavía. Esa persona todavía no puede decir que se haya arrepentido. Tuvo un remordimiento, tuvo una intención de cambiar, pero no cambió nunca. Qué hermoso es pensar que la Biblia nos da la promesa: Dios tendrá misericordia de ti. Dios será amplio en perdonar. Qué hermoso es andar con una conciencia que no te acusa. Qué hermoso es andar sabiendo que Dios va contigo. Qué hermoso es saber que ahora estás trabajando en tu vida y en tu familia, siendo que antes solamente eres un disipador de los bienes, que los malgastabas en vicios. Deja tu egoísmo, deja tu estilo de vida apartado de Dios. Deja solamente de mirarte a ti, solamente mira lo que te está llamando el Señor el día de hoy. Mira el camino por el cual debes de andar. Y mira la promesa que Cristo te hace, que Dios será amplio en perdonarte. ¿Y sabes algo? Ese perdón de parte de Dios se va a poder mirar en todas las áreas de tu vida. Vas a ser una persona que vas a tener esa facilidad de amar, perdonar, hacer lo bueno. Y Dios estará contigo todos los días. Inclinemos nuestro rostro un momento. Es importante hacer ese hincapié. Que cuando Cristo perdona, hay una conversión, hay un cambio en la vida de la persona. No es solamente como quien recluta a un partidario de un partido político, sino hay un cambio verdadero dentro del corazón de esa persona. Por eso es que se insiste tanto en la verdadera conversión. Por eso es que se insiste mucho que debemos ser sinceros para con el Señor, que debemos buscarle. ¿Por qué no te entregas a Cristo? ¿Por qué no le dices a Él si has sido hallado falto
¿Por qué no le confiesas a Él tu vida? ¿Por qué no le dices que te has equivocado? ¿Por qué no le dices cuánto lo necesitas? ¿Por qué no le dices, no sé el camino, Señor, pero muéstramelo? Yo te seguiré. Vuélvete a Dios, vuélvete al Señor y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún recuerdo el día en que el Señor me perdonó. Recuerdo muy bien ese día. Me acuerdo que me quedé dormido después de que Dios me perdonó. Un descanso, una paz en el alma. Sabía yo que si en ese momento el Señor me llamaba, estaba listo, más que listo, puesto que Él me había perdonado. Comenzar desde ese día a ver cómo su mano se veía en cada área de mi vida. Ha sido un privilegio caminar con el Señor. Y eso es a lo que te invitamos, para que tú también tengas comunión con Cristo. No digas, para mí no es. No digas, yo no podré. No digas, a mí no me hablan. No digas eso, porque a ti te está hablando el Señor. Porque a ti te está hablando el Señor. Su Espíritu está en medio de nosotros y te ha traído para que te digamos eso, que el Señor te está llamando a ti en particular. A ti te está llamando el Señor, por eso el Espíritu de Dios te trajo a ti el día de hoy, para que te diga, el Señor te está buscando. Vuélvete a Jehová de todo tu corazón. Vuélvete. Su
ven y llénanos, Señor, cada uno, Dios, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. De acuerdo a la circunstancia de cada corazón, de cada vida, Señor. Padre, siga haciendo crecer tu obra en cada uno de los presentes, Señor. Padre, solo tú sabes, Señor, lo que has hablado a cada corazón, a cada vida, Señor. Padre amado, no permitas, Dios amado, que esa palabra vaya a ser olvidada, Padre, sino que pongamos de nuestra parte y podamos guardarla y atesorarla en nuestro corazón, Señor. Padre, que nos lleve a una sincera búsqueda de ti, Señor. Que nos lleve, Señor, a entender, Dios amado, que la obra que tú haces es maravillosa y que solamente tú la puedes hacer, Señor. Padre, ponemos delante de ti la vida de cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, Señor, pidiendo tu bendición, pidiendo tu ayuda, tu cuidado, Señor, el día de hoy en medio de la semana. Sé con cada uno, Señor, y permite, Dios amado, que esta palabra, Dios amado, pueda estar en nuestro corazón y la sigamos meditando, Señor. Padre, aquellos, Señor amado, que han admitido su necesidad de ti, Señor, tú les respondas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú consueles y guíes su corazón, les enseñes, les muestres, les redargullas, Dios amado, de tal manera, Dios, que pues ellos, Señor amado, puedan encontrar el camino a la vida, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La reunión está terminada, les agradezco su atención, Dios te bendiga. Si hay alguna duda en la cual te pueda ayudar, con mucho gusto estoy a la disposición. Dios les bendiga.